Héctor, mucho gusto, bienvenido. Nino, buenos días, muy contento a ti, a tu audiencia y a todos los compañeros que hoy nos acompañan. Muy contento como mexicano, como joven, como priista de los mensajes que está dando el gobierno federal a sus apenas 100 días cumplidos de gobierno, mensajes de legalidad, mensajes de Estado de Derecho, mensajes de gobierno, mensajes de que nadie en este sexenio va a estar por encima del Estado de Derecho ni de la legalidad. Creo que la detención y el proceso del Baster Gordillo simboliza muchas cosas, muchos mensajes hemos visto, algunos positivos, algunos negativos, pero sin duda yo creo que es un primer paso, sobre todo para consolidar nuestra reforma educativa. Creo que la reforma educativa, habían grandes impedimentos que no impedían que tuviéramos una reforma a la altura de las necesidades de la educación en nuestro país. Y considero que este es un gran primer paso, considero que en la Asamblea Nacional que tenemos en nuestro partido este domingo se van a consolidar también muchas grandes cosas en beneficio de nuestro país. Y bueno, quisiera comenzar por eso. Pablo Hernández, subdirector del Instituto Morelense de la Juventud. Pablo, mucho gusto. Hola Nino, con el gusto de saludarte nuevamente, de estar acá. Venimos a entregar los expedientes de algunos municipios para participar que los expedientes de la maestra en programas federales, y aprovechando la visita de la Ciudad de México. ¿Qué viniste a entregar? ¿Los expedientes de qué? Mira, en el instituto vamos a trabajar para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios. Vinimos aquí al DF a entregar los expedientes para poder bajar recursos federales y además la oportunidad de visitarte y conversar contigo este día. Y estás muy contento de lo que acaba de decir Héctor, ¿no? Que pues son mira, buenas señales, magníficas señales. Es una buena señal en el sentido de que yo espero que se empiece a aplicar la ley. El Baster es una de muchas personas que deberían de pasar por un proceso como este. La preocupación de que esto más bien sea un ejemplo de cómo se recompone el sistema autoritario, el sistema que creó el Baster Gordillo para empezar, y que ahora que deja de ser funcional a los intereses de ese régimen, pues se deshacen de ella. Entonces hay que esperar. Agarran por un chequecito que de 200,000 pesos. Y esta tiene 3,000 millones en su cuenta y no le han preguntado, oiga, ¿de dónde sacó 3,000 millones? Es el problema, que hasta ahora se ve que hay una aplicación selectiva de la justicia y la reedición de un viejo mecanismo de control político, que es el que no se alinea, cárcel. José Roberto del Valle, estudiante de Economía y Ciencia Política del ITAM. José Roberto, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Buenos días al auditorio. Muchas gracias por la invitación. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Pablo? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Héctor? Pues considero que con la detención del Baster podemos decir que arranca el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya arranca la ofensiva. Da un mensaje claro, varios, de gobernabilidad, de imagen, de popularidad. No considero que sea un quinazo como muchos lo comparan. Estamos en un México distinto, no es el México del 89. Aquí hay que rescatar que el debido proceso se está siguiendo, se está respetando los derechos humanos de la ex lideresa del CENTE, así como de los señores que la apresaron con ella. Y además de estos mensajes también podemos ver que el gobierno no se va a atentar, ¿no? Las decisiones del Ejecutivo son decisiones del Estado y son decisiones que no le importa lo que tenga que hacer, pero lo tiene que conseguir. Nadie por encima de la ley. Así es. También nos acompaña el día de hoy Juan Carlos Gasca, consejero político del PRI. Juan Carlos, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, buenos días. Muchas gracias antes que nada por la invitación y gracias a tu audiencia por su tiempo. Cuéntame y platícame, ¿cuál es el problema de los jóvenes? ¿Qué están viviendo los jóvenes? ¿Qué sucede con los jóvenes ahorita en estos momentos? Pues bueno, antes que eso quisiera hacer un comentario. ¿El Baster? Claro, que además es una idea generalizada entre muchos de los jóvenes. Sí. Que bueno, tenemos que aclarar que el 26 de febrero de 2013 sería un día recordado como un gran día para ser priista y un gran día para ser mexicano. ¿Por qué? Porque tenemos presidente de nuevo en México, tenemos una figura presidencial establecida que se respeta y hace valer la ley. Oye, Cedillo no fue presidente, oye, Fox no fue presidente, oye, ¿Calderón no fue presidente? Digamos que Fox y Calderón fueron presidentes, pero se encargaron de desmantelar esa figura y esa investidura presidencial. También quería aprovechar para celebrar el espíritu y entusiasmo investigador de aquí mi compañero de Morelos, que anda... ¿Pablo? Claro, que anda mencionando acerca de todos los digamos, actores priistas que han estado en problemas. Y aprovechando que somos jóvenes del Distrito Federal, pues me gustaría que hiciéramos un análisis concreto
acerca de todos los periodistas en el Distrito Federal A ver, ¿quién? que se han encargado de pues dilapidar recursos ajenos ¿Quién? y dejar a esta situación, a esta ciudad en graves problemas. Nombres concretos, bueno, pues, evidentemente el que está ahorita en boca de todos, el delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo. Y, ¿Cómo? ¿Es corrupto? y además me gustaría... ¿Roba dinero? ¿Extorsiona? ¿Pide? Lo hackea. ¿Lo qué? Le hackearon el PIN, Lo según él. hackearon al güey. Desde El güey- Canadá. No, pero espérame, estuvo todavía más terrible porque él dijo, eso no salió de mi BlackBerry. Y después dijo, me hackearon. Oye, Nino, y además, pues aprovechando que yo soy de la delegación de Álvaro Obregón y he trabajado mucho por esa delegación, Ah, trabajas con Leonel Luna. no, por supuesto que no. ¿Por qué no? ¿Qué Asimismo, tiene de quiero malo? aprovechar para que, bueno, entremos a ese tema y nos explique nuestro compañero del PRD, pues todos los abusos que se han dado en esa delegación por parte del PRD, que nos explique por qué tenemos una representante ante la Asamblea que, pues, su experiencia es ser guardaespaldas de López Obrador. Y bueno, ahondar en ¿Quién? todos esos detalles, la señora Polinia Romana. La gacela. Es correcto. ¿Quieres contestar? No, bueno, quiero hacer énfasis en algo Ay, muy ¿de qué ibas a importante contestarle? que decía Juan Carlos. La cuestión de que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón desmantelaron la figura presidencial y le quitaron toda credibilidad. Justamente cuando se da la detención del Baester Gordillo, yo dije algo que lo digo públicamente: panistas pocos huevos. ¿Por qué les digo así? Porque durante 6 años no tuvieron... país tiene más huevos que nunca. Y ese es Alberto Cárdenas del PAN que te contesta. Me contestará cualquier panista y nos decían... ¿Eres del PAN? Priistas crea monstruos. Yo creo que durante 6 años es una incongruencia que Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda, diga que el gobierno de Felipe Calderón no tuvo los menores indicios de que existían tales movimientos por parte del Sindicato de Trabajadores del Estado. Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Que los priistas somos los únicos que sabemos hacer las cosas? ¿Que tenemos inteligencia financiera? ¿Que somos los únicos que tenemos ya un organismo consolidado de inteligencia financiera? ¿Qué es lo que nos está diciendo Ernesto Cordero? Algo que todos sabemos. El PAN no quiso, ni pudo, ni supo gobernar este país. No digas eso. Claro que sí, hablabas de Ernesto Zedillo. Bueno, Ernesto Zedillo no fue un presidente priista, ¿Era de entonces... ustedes? No, entonces... ¿De quién no- era? Pues de Ernesto Zedillo. Un En cuan- tecnócrata. ¿Era qué? de la tecnocracia, Nino. Salinas también era tecnócrata. Pero A el ver. presidente Salinas sí fue priista, Nino. Yo creo que este es un llamado a todos los sindicatos y a los líderes sindicales. Nuestro presidente Enrique Peña Nieto dice: el dinero de los sindicatos es para sus trabajadores. Nadie debe estar por encima de la ley y nadie debe violentar los derechos de los trabajadores sindicalizados. La ley nos obliga a todos por igual y nadie puede estar por encima de ella. Ese es el principio básico del Estado de Derecho. Después de 12 años, México tiene presidente, Nino. Algo que el PAN nunca supo que era un Estado de Derecho. Yo creo que hay una visión pervertida de lo que significa la justicia y eso tiene que ver con que no se ha logrado la autonomía del Ministerio Público. El fiscal general, el abogado de la nación, no es otra cosa más que el operador del presidente y eso pervierte políticamente cualquier acción que se emprende en busca de la justicia. Y es selectiva, Nino, porque se procede contra quienes ya no son funcionales al régimen. Ahí están 2 pilares importantes del PRI, como es el Sindicato de Petróleos, con Romeo de Champs y quienes nos acompañan ahí. Y también la CTM. Cada que hay una reunión sindical de alto nivel, el periódico Reforma ha sacado muchas veces en los carros en los que llegan los dirigentes. Hay que ¿En ver qué las coches llegan? mancuernillas A ver, de ¿en qué oro. coches llegan? Estos carros alemanes, pues si las marcas, los digo. ¿Volkswagen? En Mercedes, en Ah, Audis, llegan sí. con relojes Rolex, con mancuernillas de oro, con zapatos Con piel de obrero. europeos. No, Ándale, zapato de con piel piel de de obrero. obrero. ¿Qué pasó? Ahí habría que ver si de verdad tienen ingresos lícitos suficientes y declarados ante Hacienda para hacer esto. Simplemente veamos cómo están las declaraciones patrimoniales de Peña Nieto y sus funcionarios principales. Todas las operaciones que reportan ahí las hacen en efectivo o vía donaciones. Pues mira, muy inteligentes, así no pueden rastrear la ruta del dinero. Imagino Y la que traes otra el es, dato, imagino la que otra, traes el no, dato. está el dato, A mí me se gustaría publicaron, que ese se tipo de publicaron declaraciones fueran sustentadas, se publicaron en la página de la Función Pública, ¿cómo se llama? Las declaraciones patrimoniales, y así dice: operación en efectivo, operación vía donación. La otra es este paralelismo que se puede observar
entre la campaña de Peña. Pero antes deberías y explicar esta- cuál es el sí, sí, delito sí. de operaciones con Y esta efectivo. situación que se ve con Elba, ya se nos olvidó Monex Gate y cómo funcionó el esquema de financiamiento de la campaña del PRI y la distribución del dinero para los operadores y para la compra del voto mediante la tarjeta Soriana, siguió la mismísima ruta del Bester Gordillo con los cambios, lo llevaron a Credit Suisse y luego no sé a dónde más, a las Islas Caimán. Ese y a caso fue llevado ante el Liechtenstein. IFE y dieron una resolución. Exacto. Sí, Eso que es cosa el comité, juzgada. no, perdón, Ahora, no es cierto, el no. Consejo General del IFE devolvió a la unidad de fiscalización el dictamen. Es decir, ahora resulta, fíjate qué ironía, que detienen el Bester Gordillo, el gobierno que llegó al poder con las mismas ruta y operación del dinero sucio. ¿Quién contesta? Oye, Nino, nada más a mí me gustaría tocar un punto de lo que comentó aquí nuestro compañero del PRD, que hace referencia a un término que él llama perversión de la justicia. Visión pervertida de... Bueno, visión pervertida de la justicia, como quieras llamarle. Yo creo que lo que estás tratando de explicar eso, con esa visión pervertida de la justicia, es el por qué René Bejarano está en las calles o ¡Ay! no entiendo. A ver, dime. Ay, bueno, si existen las denuncias, la ley debe aplicar igual para todos. Ese es el gran problema, que se está actuando. Aplicó igual para Bejarano. Está porque actuando. No, bueno, René estuvo en un procedimiento judicial y el Poder Judicial del Distrito Federal, bueno, el órgano judicial del Distrito Federal lo exoneró y está en la calle. Este caso de Mauricio Toledo, el abogado Reus acaba de decir que no va a presentar denuncia contra el delegado. Ni los supuestos ofendidos, que son los dueños de los inmobiliarios, van a presentar ninguna denuncia. Si la presentaran ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el propio jefe de gobierno ha dicho que se va a agotar la investigación. Pero si nadie presenta la denuncia, no pueden proceder las autoridades que administran la de esa justicia. declaración, cuando en realidad ha sido un jefe de gobierno ausente. Todo el mundo esperaba muchísimo de Mancera, por lo mismo tuvo la votación que tuvo. Pero es un jefe de gobierno que, pues, yo creo que la única declaración que él ha escuchado real en todo su tiempo de gobierno debe ser del muerto de la zona rosa. O los perros. O los perros, que les da mucha importancia. Pero fuera de eso, que van a certificar. a mí me gustaría que nos explicara por qué han habido tantos asesinatos durante su mandato. No, ¿Será que se le bueno. están yendo las cosas de las manos y está entrando el narcotráfico a México? ¿Qué está pasando? En ¿Por el qué hay tanta información? periódico Reforma, ahí se consignó hace unas semanas, desde que entró Peña, donde se ha dado el mayor número de asesinatos, Nuestras fuentes son y está periódicos. en el Estado de México. El Reforma. Bueno, el Reforma tiene sus fuentes también. Supongo que sacaron esa información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una fuente muy cercana. Pero yo, Ponía casi arriba López Obrador. de yo repente. creo que no podemos ser políticos de periódico, porque eso, de entrada, si uno se quiere generar una opinión con base en los periódicos, pues necesita mínimo leer todos los de circulación Tienen nacional y fuentes. los de circulación internacional que hablen al respecto de nuestro país. Los periódicos tienen Mientras fuentes. tanto, hablar de solo un periódico no basta, porque cada periódico tiene su corriente Pero distinta. aquí estoy hablando de que dónde está el mayor número de asesinatos desde que entró Peña por estado. Es una información pública que genera el propio gobierno. Perradista, ¿no? Es decir, eso no está. Es un Eso no discurso es muy fácil, es un discurso muy fácil con el que 6 años quisieron desacreditar el gobierno como gobernador de Enrique Peña Nieto del Estado de México y no lo lograron. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que la cuestión en el Estado de México tiene una especial característica por la colindancia de los estados con los cuales tiene una participación el crimen organizado, casualmente colindando con el Estado de México. Y está comprobado y también hay estudios que lo indican. También está comprobado que el mayor número de pobres extremos viven en el Estado de México. Pero estamos partidizando entonces la pobreza. A tu partido le encanta hacer estamos esto, ¿eh? leyendo dónde están las cosas y cuáles son las Le encanta causas de la violencia. partidizar la inseguridad, Pero ya salimos del la pobreza. tema principal, que es el tema de Elba. O sea, está bien que se aplique la ley con Elba, pero tiene que aplicarse igual con todos y con todas las que posiblemente o se presuma tienen malos manejos. Hay que dar solamente así, sí, claro, solamente así va a quedar claro que sí se va a aplicar la ley, que sí va a haber justicia. Si solamente proceden contra Elba y ahí le paran, entonces quiere decir que nada más están dando un golpe de mano en la mesa para que o se disciplinan o se van a la cárcel. Y eso es recomponer el viejo régimen. A mí en realidad algo que me preocupa aquí, creo que tus opiniones al respecto de lo de Elba son muy válidas, pero me preocupa que la oposición en estos días no haya sido capaz de celebrar un éxito del gobierno, porque realmente lo de Elba, y no me puedes decir que no, fue una gran acción del gobierno. Y entonces, si realmente todos los que participamos en cuestiones políticas estamos buscando lo mejor para nuestro país,
pues así como somos muy críticos para castigar a los gobiernos con nuestra opinión acerca de lo que están haciendo, también deberíamos de ser capaces y ser lo suficientemente civilizados para festejarles sus éxitos. Y yo creo que por más que se puedan decir lo que sea acerca de otras personas que se puedan detener en el futuro, como lo digo, es en el futuro, hay que reconocer lo que está haciendo bien el gobierno. Y este caso es algo de muchísimos pantalones, muchísimo valor y muchísima fuerza de Estado lo que se hizo. Porque tiene que quedar claro, que ya en México se va a retomar que el Estado va por encima de todo. Y vamos a verlo. Hay una gran diferencia del PRI que tenemos ahora, el PRI de Carlos Salinas, cuando hacen esta alusión, cuando desaparecían gente, o con la cuestión de cuando meten a Raúl Salinas a la cárcel, a la quina, cuando quitan a Jongitud Barrios, es que en primera el Ejecutivo en este momento está haciendo pactos, está haciendo alianzas con los demás partidos. Eso le da una mayor investidura a la figura presidencial. Está con la ley en la mano y está siguiendo, como había mencionado, el debido proceso. No está aquí ni sembrándole dinero a la profesora, ni sembrándole armas, ni el muerto como fue con la quina, sino es un ejecutivo que está siguiendo los procesos, está siguiendo como marca la ley. No hay aquí un protagonismo de yo vine a hacer esto, sino es quien debe ser el Procurador General de la República, cuidando todas las aristas de este tema, y que hoy, a menos como Obrador, creo que desde 1936 ya iba a decir que el Baester era una amenaza para México, pero no considero que en este momento haya un mexicano que no aplauda esta decisión del gobierno, y que claro, todos y los mismos priistas estamos también con la esperanza de que otras personas van a caer, así como lo dijo el mismo procurador. Este es uno de tantos casos de los cuales vamos a estar siguiendo. No tenemos por qué ya luego ni demeritar o hacerse los tontos como los panistas. Ahora resulta que ninguno sabía que había manejos de dinero, cuando sabíamos que Babatz en la Comisión Nacional Bancaria y Valores pues era una persona muy capaz, y que hubo ciertos focos rojos que se prenden cuando todo un banco tiene que mandar a la Comisión Nacional Bancaria y Valores todo lo que salta a la luz. Pero entonces dice, no, pues es que yo no supe, más bien no tuvieron los pantalones para meter a esta señora. ¿Por qué? Porque estuvieron en deuda, porque gracias a ella pudieron obtener la presidencia, al igual que el señor presidente Fox, expresidente Fox, algo estaba en deuda con ella que tampoco lo pudo hacer, y tuvo las herramientas, y era Fox más el indicado para meter a esta señora a la cárcel. Oye, complementando aquí el punto de mi compañero, hay que aclarar que en esta situación nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, demostró comportarse como un hombre de Estado. Es decir, al momento de la detención llegan los 31 gobernadores de nuestro país, a los que se les une Mancera, ya aquí en el Distrito Federal, y tienen una reunión en la Secretaría de Gobernación para platicar este tema. Es decir, no vinieron solo los políticos, no vinieron solo los gobernadores. No es un tema judicial. No vinieron solo los gobernadores. Fíjate cómo están reeditando los viejos esquemas, donde los gobernadores de los estados respondían al presidente. Perdóname, pero también vinieron los gobernadores de tu partido. Sí, también, porque sabemos muy bien que si no vienen, se acaban las transferencias federales, si no vienen, se acaban los programas, si no vienen. Claro que sí, por eso lo hacen. Es grave que hayan convertido esto en una cuestión política y no en una cuestión judicial. Y te voy a decir por qué. En muchos estados del país, muchas secciones sindicales no están afiliadas al CENTE y son independientes. De todas formas, trajeron a los gobernadores para dar línea. Y no se trata de eso. Yo les quiero decir otra cosa. No hay que dejar mediatizarnos por esta detención, porque lo mismo se hizo con la quina. Se le sembró un cadáver, se le sembraron armas del ejército, lo depusieron del sindicato y Rigor Romero de Champs. Hubo un cambio, se democratizó el sindicato de petróleos, cambió la relación de empresa-sindicato, no. Cuando depusieron a Jongitud para que llegara el Baester, tampoco hubo ningún cambio positivo. Entonces, no nada más de quítate tú para poner a otro títere, sino que se democraticen las cosas. Y finalmente, yo además quiero decir, pactos, quinazos, privatizaciones. Esto es el salinismo 2.0. ¿Qué sigue? La quiebra y el rescate del sistema bancario. Esta película ya la vimos y ya sabemos cómo termina. Canek Ballesteros, subsecretario nacional de Jóvenes PRD. Canek, mucho gusto. ¿Qué tal, Nino? Buenos días, saludos a ti y a tu auditorio. ¿Qué opinas de todo esto? Pues es un tema que tenemos que discutir, obviamente. Yo la verdad
no pensé, o yo creo que muchos, no imaginamos que quizás nos tocaría ver a Elbester Gordillo abandonar, ¿no?, la dirigencia del CENTE. Pero atrás de la rejilla. Y tras de rejilla. Esto obviamente concuerdo con lo que dice Pablo. Es una película que ya vimos, Conjitud, Romero de Champs. Hay algo que a mí me gustaría preguntar y poner sobre la mesa. Digo, hacer un análisis más de fondo, no tanto politiquero, ni venir a discutir, ni a defender colores y banderas, ¿no? Eso es algo ya muy trillado. Ojo, este es un espacio muy importante, es una coyuntura muy importante, quizá para que el sindicato de maestros finalmente se democratice, ¿no? A mí me gustaría ver y me gustaría escuchar la postura, en este caso de la disidencia que bien comentaba Pablo, de la coordinadora. Si este podría ser un momento para que esos liderazgos que Elbester tenía cooptados y alineados, pues obviamente por dádivas e intereses económicos, la van a respaldar a quien ella se delegue. El gobierno federal tratará de poner a alguien ahí en la dirigencia del sindicato, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente ella va a tratar de mantener el control, ¿no?, del sindicato, pues, inclusive tras las rejas, ¿no? Es algo que ya sabemos que se puede hacer. A mí no me extraña, y yo creo que a ninguno de los radioescuchas le extraña que el tema por el que se le encarcela sea desvío de recursos, ¿no? O sea, eso es algo que ya estaba visto, ¿no?, desde hace años. Pero que el PAN no sabía. No, y el PRI lo sabía, o sea, no olvidemos que el PRI la pone, o sea, exactamente es con Carlos Salinas de Gortari cuando se le unge, y es en el regreso de él. Nos comenta con una autoridad moral alguien de un partido que que gobiernan los estados con mayor delincuencia organizada, es decir, con los problemas violentos de los más fuertes de este país. Estamos hablando de Morelos y Guerrero. Y también tenemos que hablar de Chihuahua, tenemos que hablar también de todos los estados, Tamaulipas, por favor. Oye, Pablo, pero yo sí quiero, como desde vengo empezando platicando con ustedes, hay que dejar claro que eso que ya viste esta película y que es otro quinazo, no es el mismo México, ya deja todo el PRI, ya deja todo el partido, no tenemos las mismas instituciones que teníamos, no sé, ni existían hace 20 años. Bueno, no sé si escuchaste a Gamboa que dijo, no, Romero de Champs y Juela Yara no tienen nada de qué preocuparse. Pues claro, porque como están alineados, pongan las barras, no se preocupen. No, si no se alinean, hay un mensaje que no tiene que temer, pues no, si no tiene que deber, no tiene que temer. No, más bien, si está alineado, no tiene que temer. Exactamente. No sé si viste las fotografías en Facebook de la hija de Romero de Champs o el Enzo. No por uno. A ver, ¿qué pasó entonces con el escándalo del hijo de Romero de Champs que tiene un Ferrari, ¿no? O la hija que está en... Que para tenerlo tienes que tener dos previamente, o sea, porque es el más caro de todos. No me digan que, o sea, ¿eso de dónde salió? ¿De su salario? Así como se hizo esta investigación, seguramente se harán muchas investigaciones, no únicamente contra los sindicalistas, sino contra muchos. ¿Dónde está Gerardo García Luna? ¿Dónde están también muchos operadores del sexenio? Genaro García Luna. ¿Dónde están muchos operadores del sexenio de Felipe Calderón? Que fuera... Ojo, que fuera de estar presuntamente involucrados con lavado de dinero, están directamente involucrados con el crimen organizado. Es una de muchas investigaciones que seguramente tendrán que hacerse. Ojalá. Yo quiero ver un mensaje muy claro de un PRI que existió hace muchos años y de un PRI que existe hoy, que no es un PRI igual. El del 89, porque, ¿no? Insisto, igual estoy de acuerdo con Roberto, es un México muy distinto, es un México con nuevos retos, es un México que vive con un PRI que es un partido en el gobierno, más no un partido del gobierno, ni un partido que está dando línea al gobierno. Es el partido, más sin embargo, que está en el gobierno por haber recuperado... ¿La distancia? Muy sana distancia. Que está haciendo pacto con los demás partidos porque los necesita. Necesita hacer pactos con los demás partidos para poder llevar a cabo ciertas reformas que en este momento está dando. Como también sigue la cuestión de las telecomunicaciones, la reforma energética, la cuestión, tenemos que hablar del IVA, alimentos y medicinas. También son cosas que el gobierno tiene que pactar con los demás entes políticos porque solo no va a poder. No es el mismo, insisto, Pablo, no es el mismo PRI que era antes, no es el mismo México, y ahora hay que ver el gabinete de Peña. Y están mostrando su capacidad de negociadora, y muestra de prueba de ello es la reforma educativa. Lo importante ahora que es la libertad de expresión, o sea, podemos platicar con nuestros papás, a nosotros no nos tocaron esa parte de no poder hablar desde este espacio público que tenemos en este momento, de hablar sin tapujos, sin censura,
¿Por qué? Porque antes la línea venía de gobernación, la línea venía del gobierno, cosa que ya no existe. ¿O acaso ahorita que viniste te dijeron que... Claro que sí, lo que vimos ayer, ese cónclave de gobernadores ayer precisamente es eso. Eso aquí y en China se llama operación política. No, se llama esquizofrenia. Más bien se llama oficio político. Exacto. El oficio político se llama ser un hombre de Estado y acordar con todas las fuerzas políticas. El oficio político es algo que en el PAN no existió, que el PRI sabe hacerlo. El PRI sabe la operación política. Se llama oficio político. A ver, ¿por qué llamas a tus gobernadores? Primero porque no es mala la es que no es gobernador, son gobernadores de Peña. No son gobernadores de Peña, son gobernadores de los estados. A tus gobernadores, porque es un pacto federal. Es un pacto federal. Tú plantea y tú contesta. ¿Pero por qué? Porque además, ¿cuál era el poder de la señora? Que daba paz al país, le daba paz a los gobernadores. Tú me tienes contenta, vas a tener paz en tu estado. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente llama a los gobernadores. ¿Para qué? Para saber cómo se va a llevar este problema, si los maestros van a salir a las calles a tomar... Es su derecho salir a las calles. ¿Quién contesta? Yo contesto, a ver, eso precisamente se llama operación política y no estoy diciéndolo en sentido despectivo o peyorativo. Simplemente se está tirando desde el gobierno la línea, la estrategia para estar preparados en caso de que llegara a haber fracciones, llegara a haber rupturas. No, yo no estoy diciendo nada, pero entonces cuando Pablo dice que ya cambió, eso se hacía también durante el gobierno de Carlos Salinas. Cualquier buen gobierno eso se hizo con Carlos Longitud, y se hizo las fuerzas políticas de todo el país para sacarlo adelante. Claro, pero entonces ustedes tampoco se avergüencen, ¿no? O digan, no, eso... A ver. El secretario de la Defensa de los Estados Unidos no es demócrata, es republicano. No. El comisionado de Seguridad Pública de México, pues viene de un gobierno perredista. Claro, y todo el mundo le aplaudió, ¿eh? Claro, todo el mundo le hizo quiero dejar algo muy claro. A Mondragón le hicieron un gran reconocimiento. Quiero dejar algo muy en claro, Nino. No es que nosotros estemos en contra ni estemos defendiendo el Bester Gordillo. Claro que aplaudimos que esté entre las rejas. Únicamente ponemos el punto sobre la mesa de que, como bien decía Pablo, no se debe utilizar electoralmente o electoreramente, porque, ojo, hay que tomar en cuenta que las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y hay que contextualizar en qué marco y en qué contexto se da esta detención. Digo, sabemos que hay líderes corruptos sindicales, digo, ojalá también vayan por ellos, ¿no? Ojalá se les hagan investigaciones, ¿no? Y que no sea nada más una llamarada de petate, en este caso, para desviar la atención. ¿Quién? ¿Tú? Mira, Nino, yo estoy totalmente de acuerdo con Canek en ese sentido. Tiene que ser una de muchas investigaciones para... Ya están en operación política y eso están de acuerdo. Para ir... No, es que aquí está la pluralidad de que cuando se trata de nuestro país y de ver por nuestro país, las fuerzas políticas podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Yo estoy de acuerdo, hay personas que han lastimado mucho a este país y son personas que tienen que ser juzgadas, que tienen que ser procesadas y que tienen que pagar por aquello que han hecho. De todos los partidos políticos. No estoy de acuerdo con la impunidad, no estoy de acuerdo con estar por encima del Estado de Derecho. Creo que el presidente Enrique Peña Nieto no vive el México que pudo haber gobernado hace 20 años porque las situaciones actuales no se lo permiten. Hace 20 años el PRI tenía una mayoría aplastante en el Congreso de la Unión que por sí solo le permitía hacer prácticamente lo que se propusiera en materia económica, política, social. Al día de hoy tenemos que generar pactos con todas las fuerzas políticas que nos permitan involucrar las propuestas de esas fuerzas políticas para tener una propuesta más plural. Una vez iba yo a entrevistar a Pedro Aspe, secretario de Hacienda. ¿Cuándo era secretario? Sí, cuando era secretario de Hacienda. Y entonces ya estaba todo listo, ya estaba todo preparado, suena la red, contesta y dice, bravo. Y yo dije, pues, no sé, a lo mejor tuvo un hijo, un nieto, qué sé yo. Dije, Pedro, ¿qué pasó? Nos aprobaron la cuenta. Y dije, pues si te la iban a aprobar en el Congreso, ustedes son la mayoría. Pero era otro PRI. Pablo. Mira, Nino, te veo muy triste, Pablo. ¿Qué pasó? Es un paso. Yo veo que está bien que hayan iniciado esto contra Elba. Si no proceden contra otros personajes de la política nacional que están involucrados en cosas similares, se va a demostrar que esto es una maniobra que tiene ese sentido autoritario. Pero esperemos a ver si se va a proceder o no. Lo más importante aquí es de que la reforma educativa funcione, que exista el servicio, que exista el servicio profesional del magisterio, que haya evaluación para los maestros y para los alumnos y que esto sirva para mejorar la calidad de la educación en México.
yo esperaría que dejaran que los maestros y que generaran las condiciones para que los maestros pudieran elegir libremente a su dirigencia sindical. Desgraciadamente el PRI votó en contra cuando se estaba discutiendo la reforma laboral de mayor transparencia, votó en contra de la democracia sindical. Eso es un elemento importante en esta discusión, porque si tenemos el mismo esquema de funcionamiento de los sindicatos y no se cambia eso en la ley, pues no va a haber ninguna democratización, por más que se quiera. Esos son los retos que nos vamos a enfrentar en este tema de la educación. A mí, de verdad, no es que quiera partidizar esto, pero lo que sigue diciendo aquí el compañero de Morelos me sigue conflictuando mucho, porque sigue estigmatizando a los priistas por algunas decisiones que el PRD ha tomado a muchísima mayor escala. Es decir, nos estigmatiza porque nuestro partido votó en contra de una parte de la reforma laboral, cuando el PRD ha estado durante los últimos 12 años votando en contra de todas las posibles reformas, de todas las posibles leyes que van para el desarrollo de nuestro país. Todo lo que signifique desarrollo para nuestro país, todo lo que signifique éxito para nuestro país, el PRD lo ha intentado bloquear. Y si el voto no basta en la Cámara, toman tribunas, hacen desmanes en la calle y todo lo llevan hasta el extremo más absurdo. Y claro ejemplo de esos extremos absurdos, pues podemos hablar de lo que pasó el 1 de diciembre, el vandalismo que se dio de perredistas disfrazados de anarquistas. Arriba del 90% de las iniciativas que se votan en el Congreso. PRD, nada más déjame terminar, que por cierto el mismo PRD reformó el Código Penal en el Distrito Federal para dejar libres a todos los vándalos que destrozaron nuestro centro histórico. Aquí voy a usar la frase de Mora de la pirotecnia verbal, el sofisma complejo. O sea, por favor, arriba del 90% de las iniciativas que se votan en la Cámara se votan por unanimidad. O sea, decir que el PRD se ha opuesto, no, el PRD se ha opuesto a las reformas en las que el PRD no puede votar porque van en contra del programa del partido. ¿Cómo vamos a votar a favor de la ley del IMSS que quitó los derechos de retiro a los trabajadores? A la ley del ISSSTE que propuso Calderón. ¿Cómo vamos a estar a favor de la privatización de la industria petrolera? ¿Cómo vamos a estar a favor de que se aumente IVA en alimentos y medicinas sin que se quiten otros privilegios fiscales de la gente más adinerada? No nos pueden obligar a votar todo a favor, si no, no existiría el PRD. El PRD sería entonces una organización adherente al PRI, lo mismo el PAN. Digo, aquí hay una necesidad de que les aplaudan su gobierno. La oposición no está para aplaudir. Déjame. A ver, aquí hay algo que me acaba de quedar muy claro y lo voy a tomar ya como un hecho, como un dato duro que me comenta el compañero, es que el PRD vota de acuerdo, en las cámaras vota de acuerdo a lo que está en el programa de su partido. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces me está diciendo que el programa del partido del PRD está liberar vándalos en el Distrito Federal. ¿O por qué votaron a favor? No, mira, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió el día 1 de diciembre? Nosotros propusimos que la Procuraduría se desistiera de la acción penal en contra de estas personas, porque era evidente que quienes habían detenido no tenían absolutamente nada que ver con los hechos. Cosa diferente a quien sí tuvo que ver y que debería estar en un proceso penal. Quienes habían sido detenidos evidentemente no estaban involucrados. ¿Viste el expediente de la investigación? Sí, claro que sí, se dio a conocer y se dieron fotografías de las personas que habían... por favor, claro que sí, Robles Maluf tuiteó fotografías de los expedientes. O sea, nuestra fuente es Twitter. Y de las declaraciones, No, pero la fuente de... No, o sea, tomaron fotografías de los expedientes y de las declaraciones de los policías. La gente que estaba ya había sido detenida en lugares distintos donde habían ocurrido los hechos. Nosotros propusimos a la Procuraduría que se desistiera de la acción penal. Pero cuando llegamos a ese punto ya se había consignado el expediente a un juez. Entonces no había otra solución más que quitarle la gravedad al delito para que pudieran salir bajo fianza. Pero todas las repercusiones que tienen todos los delitos que se generan. Todas estas personas siguen sujetas a proceso, cuidado. Todas estas personas siguen sujetas a proceso, están en libertad y se va a determinar si son o no culpables de los hechos que se les imputan. Ahí veremos si ellos fueron los que cometieron los hechos, van a dar a la cárcel, se haya reformado el Código Penal o no. Sí, gracias a la impunidad que ya les otorgaron, todo esto. No es verdad, siguen sujetos a proceso. Pues, no ellos. A ver, Mora. Gracias a la impunidad implícita que ya dan, pues cualquiera puede cometer destrozos. Te recuerdo nada más
en las recientes universidades públicas, cómo se han dado los enfrentamientos entre, muchas veces son estudiantes de ahí mismo, pero claramente financiados por grupos y partidos de izquierda, pues pueden cometer destrozos, pueden tomar los organismos universitarios. El CCH estuvieron ligados con el presidente. El CCH está en el Estado de México, tienen impunidad, o sea, tienen impunidad aquí en el distrito. No hablo solo del CCH, hablo también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cuántos meses estuvo tomada? Por y favor. creo que hoy siguen tomadas algunas de sus instalaciones. Qué bueno que el compañero Mora saca el tema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque eso es un cochinero. Gente que recibe sueldos superiores a los del 90, bueno, iba a decir una cifra muy loca, pero superiores a la de la mayoría de este país. Nada más por estudiar ahí. Nada más por disque estudiar ahí. No pasan lista en las clases, sino pasan lista en los mítines. Y déjame terminar, que es el punto más sorprendente. En una de sus demandas, obviamente todos afiliados al PRD, mítines del PRD, pero una de sus, y esto es público, una de sus, de las cosas que pedían en su huelga, era interesantísimo, era que los exámenes fueran de buena fe, que llegaran y se presumiera su conocimiento y con eso los titularan. No, yo creo que tú sí estudiaste, ya pasaste. Por el amor de Dios, o sea, eso son locuras, es obsceno la manera en la que se maneja. Pablo, el punto toral ahí del conflicto de la ciudad, de la UACM, era que se pedía la salida, en este caso, de Orozco. Y los exámenes de buena fe. Obviamente en todo pliego petitorio del movimiento estudiantil, después el pliego se va haciendo una carta a los Reyes Magos muchas veces. Pero que eso es una locura. ¿Y la violencia por qué? O sea, la violencia por qué. Pero ojo, la doctora Orozco presentó denuncia por los daños a la universidad, cosa contraria a la UNAM, que ellos desistieron de presentar una denuncia por la toma de las instalaciones. Es decir, ahí tampoco nosotros podemos... Es que son puros porros. Podemos ponernos por encima de lo que decía la universidad. Ojo, en este caso... Obviamente es reprobable y yo no concuerdo con que haya violencia por parte de grupos de estudiantes, ¿no? Que se impide estudiar a los otros. Y que se impide estudiar a los demás. Yo estoy en contra de que se cierren en este caso planteles, ¿no? Y facultades, pero a mí lo que me interesa destacar es que en este caso la violencia no vino de parte del gobierno del Distrito Federal, ¿eh? O sea, el gobierno del Distrito Federal llamó a conciliar, a lo mejor muchas veces cuando es un proceso de negociación y de diálogo, muchas veces los procesos se dilatan más, pero a fin de cuentas Orozco está fuera de la UACM y estoy seguro que esto será el principio de un proceso de revisión, porque obviamente la UACM se tiene que replantear y se tienen que reformular los planes de estudios. Oye, y si lo que pedían a que Orozco se fuera, ¿por qué, por ejemplo, pasamos por algunos planteles y siguen cerrados, siguen con las mantas de huelga? O sea, si ese era su gran requerimiento, pasa por la del Valle. El que está cerca de la terminal de Valle División del Poniente. Hay varios que siguen ahí. Y hace poquito estoy leyendo que quieren regresar a huelga. Ya se fue Orozco. ¿Ahora qué quieren? Exámenes de buena fe, seguramente. Bueno, ahí ya dependerá en este caso. No, nosotros tampoco. Ese tema dependerá en este caso de la persona que llegue, como rector en este caso a la UACM. Y pues obviamente tendrá que haber un proceso de diálogo. No quieren poner a Yuriri. Pero no podemos echar a la fuerza pública a Yuriri, que es por la de la misma UACM. Me están grillando. Que se ponga a trabajar, por favor. A Yuriri, yo vivo en su distrito y no hace nada. A Yuriri porque... Uno dijera que se iba a especializar el distrito en seguridad o algo mínimo. Pero es culpa de Leonel Luna. Porque capitalinos... También. Ya vamos les recuerdo, capitalinos, que la presidenta de la comisión... Y capitalinas... Mira, el perredista muy foxista, por cierto. Que la presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa lleva 17 años haciendo su carrera universitaria. ¿Obrador cuánto se tardó? 14, ¿no? La presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa. Así se las juegan. Obrador se tardó 14. Oye, pues ya que la metan a la UACM. Pues igual ahí la titulan rápido de buena fe. Oye, Benito Juárez todavía no es licenciado y se pone licenciado. ¿Cómo se llama la cosa esa? Usurpación de profesión. ¿Cómo se llama la cosa esa? Jorge, ¿qué? Jorge Romero. Pues es el que tú vives con él, tú vives en su delegación. Ese Mora es su gobernado. Sí, no, pero él admira mucho a Jorge Romero. Leti Varela. ¿Quién es Leti Varela? No? La que perdió por 100 votos, 200 votos, Mora. 400 votos. ¿Pero que hubo trampa o qué? Como se dieron las votaciones... Ya dudaste. Claro que bastante con Romero, güey. ¿Qué dijo? El electoral del Distrito Federal le dio la mayoría. Con los panistas
en el Distrito Federal. ¿Por quién los lidera? ¿Quién los lidera? Sí, pero si tenemos distinguidas figuras de panistas en el Distrito Federal. Por ejemplo, Mariana Gómez del Campo, que casi no se robó 400 millones de pesos. Los Gómez del Campo son un cáncer para la política. Gracias a Dios ya fue Calderón, entonces ellos ya no van a estar aquí. ¿Alguien del PAN? No. Son ausentes, como siempre, son grises. Los periodistas mínimo nos dan discusión y todo. Pues es que luego vienen y no se quieren asumir como panistas, igual que el jueves pasado, Nino, por ejemplo. Vienen panistas que no son panistas, o sea, y terminan apoyando al PRI. Muy común. Entonces no digas que no se llevan bien. No compaginamos. Sin embargo, insisto, cuando se trata de construir por nuestra ciudad y por nuestro país, yo creo que tanto panistas como perredistas como priistas, los demás son morralla política. ¿Qué? Sí. El panal, no digas todos los demás son morralla política. Que es diputado sí, que local. tuvo que salir corriendo de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues porque habían apresado a su madrina, ¿no? Tuvo que ¿Quién sabe quién tenga más dinero, si Briviesca o el Baester Gordillo? Pues tuvo que salir corriendo de la Cámara de Diputados. 6 años. Y en el país. ¿Cuántos años? Sí, pero no es lo mismo sindicato que la República Mexicana. Eso es cierto. Cuando se trata de construir por nuestro país y nuestra ciudad, Nino, creo que sí podemos panistas, perredistas y priistas estar de acuerdo. Oye, Mora, ¿y cómo ves este político que le hackearon la BlackBerry? Mauricio. Nino, ¿sabías que al día de hoy el equipo de Barack Obama, de su equipo presidencial, reconoce que la manera más segura y eficiente, pero sobre todo segura de comunicarse es el BlackBerry Messenger? ¿No crees que es una incongruencia que el delegado de Coyoacán crea que tiene enemigos internacionales? ¿En Canadá? Porque ya va a declarar casi que es una conspiración mundial en su contra. Yo estoy de acuerdo. Eso se lo aprendió a López Obrador. Fue Napito que le hizo todo eso. Ya son las 12. Respira profundo. Ni el último delegado que realiza esas prácticas al día de hoy en el Distrito Federal. Si tuviéramos una ciudadanía capitalina un poco más crítica y un poco más activa, podríamos ejercerles presión a estos delegados que siempre y desde hace muchos años del PRD se han despachado con la cuchara grande. Celebro las acciones de los 100 años de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Mira, 100 días de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Celebro los trabajos del domingo de la Asamblea Nacional del PRI, en la cual hemos llevado al debate grandes temas que estoy seguro que tus radioescuchas tienen que escuchar. Tienen que escuchar que el domingo que nos pronunciemos por la generalización del impuesto al valor agregado atiende a un principio muy práctico: eficiencia económica y distribución económica. En el momento en el que el gobierno tiene más dinero, puede invertir más dinero en programas sociales y por lo tanto puede cumplir con una de las propuestas principales que hizo Enrique Peña Nieto en su campaña, que es que todos los mexicanos tengan seguridad social universal. No queremos privatizar Pemex. Al día de hoy Pemex es muy ineficiente, no tiene la tecnología suficiente para cumplir con las necesidades energéticas que permitan que tengamos mayores ingresos económicos por la vía de nuestro petróleo. Y por último, el PRI está en camino a su refundación en sus principios, en su declaración de principios, estatutos y estrategias y programas. ¿Por qué? Porque queremos llevar al PRI a ser el partido del siglo XXI que México necesita. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Pablo Hernández, subdirector del Instituto Morelense de la Juventud. Tu conclusión, tu comentario final. Gracias, Nino. Pues yo creo que se demuestra que solamente el régimen de corrupción puede destruir a sus propios demonios. Y eso es lo que vimos hace 2 días con la maestra Elvester. Yo insisto en que tiene que investigarse el caso Monexgate, que también ahí hay delincuencia organizada, también ahí hay lavado de dinero. Tiene que investigarse el tema de la tarjeta Soriana. Tiene que investigarse a líderes sindicales como Romero de Champs, que es senador por el PRI. Tiene que investigarse a Joel Ayala, que también es senador. Tiene que investigarse a empresarios que están ligados al crimen organizado y que lavan dinero. Se tiene que aplicar la ley por parejo. Si no se aplica la ley por parejo, y este es el único caso de persecución judicial, entonces es la reedición y la recomposición del viejo régimen. Y hay que estar atentos, como ya lo están anunciando, como aquí lo dijo Mora también, que van a aumentar, van a generalizar el IVA en alimentos y medicinas, que si es la única medida que se toma en términos fiscales, va a perjudicar seriamente el ingreso de las familias más pobres. El 50% del ingreso de las familias más pobres se dedican precisamente a la compra de alimentos y medicinas. Si no se acaban con los privilegios fiscales, si no se acaban con todos estos hoyos que hay, regímenes especiales, todos estos hoyos que hay en la ley del impuesto sobre la renta, para que grandes empresas sigan evadiendo el fisco. Por ejemplo, tú
Martínez, ¿sabes por qué hay una flota de jets privados en empresarios y políticos tan grande en México? Porque se pueden deducir. Entonces el fisco está subsidiando los jets de empresarios. Entonces eso tiene que acabarse, Nino, antes de pensar en avanzar con IVA en alimentos y medicinas. Y otra cosa es que hay que estar muy pendientes de este nuevo intento de privatizar la industria petrolera, porque dicen que Pemex es muy ineficiente. Yo les voy a decir que sacar un barril del petróleo del Golfo de México cuesta entre 8 y 10 dólares, sacar el barril. Venderlo está en 100. Entonces el tamaño de la ineficiencia de Pemex son 90 dólares de utilidad nada más por sacar el petróleo que es regalado. Ahí van, por esa riqueza van, por eso quieren privatizar. Entonces, si vamos a seguir en esta vía, va a haber mucha resistencia de sectores de la oposición, va a haber resistencia de la sociedad civil, y no se espanten de que otra vez tengamos que defender a la industria petrolera si es que van a seguir insistiendo en entregarla a particulares extranjeros. Muy bien. Mucho gusto, Pablo. Muchas gracias. José Roberto del Valle, estudiante de Economía y Ciencia Política del ITAM. José Roberto, tu conclusión, tu comentario final, por favor. Gracias. Pues, podemos decir que el martes 26 de febrero nuevamente México recupera su investidura presidencial. Inicia formalmente nuestro gobierno con una acción agresiva y defendiendo los intereses de los mexicanos y los intereses y el patrimonio de los maestros, que es lo que estaba ahí. Vamos a recordar este día, jamás se le va a olvidar a ninguna persona que la lideresa del sindicato más poderoso de América Latina está tras las rejas por especulación, por delincuencia organizada, lavado de dinero, triangulación, por todos los delitos que se le pueden imputar y que no es acreedora a libertad condicional. También quiero decir que si analizamos el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cuál es el efecto del IVA en los deciles de la población, en los primeros deciles es a los que menos les afecta este impuesto. Un IVA generalizado es una mayor eficiencia económica, es algo que le va a dar mayor certidumbre al gobierno, al Estado, a los mexicanos, y que esta teoría de que los más pobres, los que van a ser más afectados, no es cierto. Y ahí está, simplemente hay que saber un poco de econometría para poder analizar estos resultados. Y por último, que no se politice esta cuestión del Baester, que si es una cuestión política, es una cuestión judicial. Se fue contra quien violó la ley y debe estar tras las rejas, como ya lo está la señora del Baester. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias al auditorio. Gracias a José Roberto del Valle. Les pedimos a Canek Ballesteros, subsecretario nacional de jóvenes del PRD. Canek, tu conclusión, por favor. Bueno, Nino, pues el Baester está finalmente tras las rejas. Hasta que no se le dicte sentencia como tal, no sabremos si se queda o si sale, ¿no? En cualquiera de los dos escenarios es casi un hecho que pues ella ya deja la dirigencia del sindicato. Habrá que ver, repito, si esto es el inicio de una democratización, ¿no?, del sindicato, si pudiera ser. Yo lo veo un poco difícil, pero bueno, podría ser una posibilidad. Ojo, líderes sindicales que no se alineen, porque pues ya saben cómo serán tratados. Ahí está el ejemplo de Longitud, ahí está el ejemplo de La Quina, ahora está el escarmiento aquí en la persona del Baester. Pues quiero decirle a la población que pues no se dejen apantallar por estos juegos de artificio. En este caso, la justicia no es una herramienta, no es un instrumento electoral. La justicia es algo que debe de ser permanente, no solamente en tiempos de campaña. El Baester tenía años, ¿por qué el PRI no lo hizo durante el sexenio, por ejemplo, de Salinas o de Zedillo, ¿no? ¿Por qué es ahora precisamente cuando se llega al encarcelamiento del Baester? Si esto queda aislado, ¿no?, pues obviamente radioescuchas, ciudadanos, pues sabremos que esto fue un montaje más, una pantomima más, ¿no? Es el nuevo chupacabras, nada más que ahora le pusieron el nombre del Baester, ¿no? En cuanto al tema de alimentos y medicinas, bueno, aquí precisamente es el por qué muchas veces la oposición y el PRD no vota estas reformas estructurales que, ojo, sí han pasado, no como el PRI y el PAN han querido, pero llevamos 30 años de reformas estructurales, desde la década de los 80s. Y si muchas veces no las apoyamos es porque el enfoque desde donde se hacen no privilegia necesariamente a los intereses de la población, que en este caso la mayoría de la población en este país es la gente más marginada, más pobre. ¿Por qué grabar el consumo? ¿Por qué aferrarnos a seguir grabando el consumo? ¿Por qué no darle otro enfoque, por ejemplo? ¿Por qué no grabamos directamente la riqueza?
Eso es un elemento que dejo ahí. O sea, esta no es la única perspectiva de una reforma fiscal en este caso. Si queremos recaudar, hay otras experiencias de otros países. Yo creo que no debemos cegarnos y aferrarnos en este caso al alza de IVA en alimentos y medicinas. Gracias, muchas gracias. Juan Carlos Gasca, consejero político del PRI. Tu conclusión, por favor. Gracias, Nino. Primero que nada, como ya lo dije al momento de presentarme, pues repito que México debe estar feliz, todos los mexicanos debemos estar de fiesta porque tenemos presidente, se está haciendo valer la ley y bueno, eso debemos estar orgullosos todos. Segundo, también quiero hacerles saber a todos los capitalinos que en el PRI del Distrito Federal, por fin, después de muchos años, tenemos presidente también, que es el licenciado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que es una persona comprometidísima con el desarrollo de nuestra ciudad y con el desarrollo de nuestro partido en el futuro. Y asimismo, quiero hacerles saber a mis vecinos, los priistas de Álvaro Obregón, que asimismo, siguiendo las líneas del comité estatal, dirigido por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, vamos a hacer una oposición muy fuerte en contra de los gobiernos perredistas y nuestros representantes perredistas, que estamos hartos de que nos hayan saqueado todos los recursos que son de los obregonenses. A partir de hoy y en adelante, siéntanse seguros que en Álvaro Obregón va a haber PRI y hay PRI para rato.